Hola, hola, espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal, La Abogada Paula. Estoy muy contenta que abrimos con este video el año 2025 y quiero seguir profundizando en un tema que ya habíamos hablado hace unos videos anteriores acerca del acoso laboral o el mobbing en el lugar de trabajo. En esta oportunidad me gustaría hablar acerca de las reflexiones de un psicólogo muy conocido en el ámbito del trauma y en el acoso laboral, que es Iñaki Piñuel. Él tiene libros sobre este tema, entrevistas sobre este tema, y he recabado información para que las víctimas sepan cuando se encuentran frente a una situación de acoso laboral y así puedan ejercer sus derechos, que muchas veces las víctimas no saben, no toman conciencia de que están frente a una situación de abuso o de maltrato y por tanto no toman alguna medida para poder defenderse. Este tema del acoso laboral en España está tratado de forma un poco distinta acá en este país. Allá tiene el nivel no solo de ilícito laboral, sino que también penal. Entonces hay una mayor categoría, una mayor sanción para aquel que ejecuta estos actos contrarios a la moral y también a la legislación. También se requiere en el derecho español que las conductas sean continuas, sean repetitivas. A diferencia que en nuestro país, que basta un solo hecho para que sea constitutivo de alguna conducta de acoso laboral y yo puedo como víctima ir y reclamar. Eso hay que tenerlo claro. Ese primer tema, que hay una regulación que es distinta. En nuestro país es un ilícito laboral, ¿cierto? Y basta una sola conducta para yo poder reclamar. En lo que se parecen ambas legislaciones es que no se requiere acreditar un daño psicológico efectivo en la víctima. O sea, si yo soy víctima de acoso laboral, una conducta de indiferencia que me menoscaba mi autoestima, yo puedo ir a reclamar, y eso es súper importante porque no se requiere acreditar con algún informe psicológico el daño a la víctima, que sin embargo sabemos que lo va a haber transcurrido un cierto tiempo. Si la víctima en general no suele ser como le pasó a Karin Salgado, víctima de un solo hecho y que por eso vaya a denunciar. Generalmente son conductas, lo que pasa en la práctica, son conductas repetitivas por parte del acosador. Ahora esta institución del acoso laboral tiene una raíz muy antigua, que es el llamado chivo expiatorio, es decir, aquella persona a la cual la otra la linchaban o era objeto de un sacrificio. Esto no es que sea novedoso, sino que se da en un entorno laboral y es muy difícil que exista esa persona, ese testigo que dé a favor de la víctima, porque también puede tratarse de linchadores contra la víctima o puede tratarse, ¿cierto?, de que no quiera perder algún beneficio, algún derecho, o el miedo que puede tener un trabajador de respaldar a otro que está siendo víctima de acoso laboral y digamos que puede recibir represalias posteriormente. Entonces eso es lo que pasa en la práctica. De hecho, se conoce como mano de santo a la persona que da a favor de la víctima y la ayuda y la apoya en su declaración porque sabe que es así,
¿ya? Entonces quería hacer una mención a estas figuras que vienen desde la antigüedad y en que una persona es víctima de un linchamiento generalizado. Ahora, cuando estamos frente a una situación de acoso laboral, es importante cómo la acreditamos. Para ello, hay que indagar en ciertas situaciones. Por ejemplo, que haya una ruptura en el quiebre de la biografía laboral. Es decir, que por ejemplo, haya asumido esa persona un rol de jefatura, o bien que se haya integrado un nuevo compañero de trabajo, o bien que podría pasar que entre pares exista algún ascenso a uno y el otro no es promovido. Entonces, tenemos que estar, cuando estamos frente al acoso laboral, es importante ir a una situación objetiva que sea la que pudo haber producido este quiebre en la relación laboral. ¿Qué pasa? Por ejemplo, suele pasar cuando llega una persona nueva a integrar el equipo y esa persona es una nueva jefatura, que los demás se sientan amenazados, porque ese es el problema de por qué se produce un acoso laboral, es porque los demás se sienten amenazados frente a esta nueva persona que, teniendo probablemente mayores capacidades profesionales, viene a integrar el equipo. Entonces puede darse un linchamiento conjunto de varios integrantes laborales para hacerle la vida imposible para sacar o eliminar a esa nueva jefatura, que ese es el objetivo que persiguen, que esa persona se sienta mal y que finalmente abandone el trabajo, ¿ya? Ahora, aquí es súper interesante ver cuál es el perfil del acosador. En general, se dice, y esto lo señala el psicólogo Iñaki Piñuel, que se trata de personas con una tendencia oscura, es decir, que no tienen conciencia, que no tienen sentimiento, son personas que él ha denominado sin alma y que pueden tener en ese sentido, y lo más probable, rasgos de psicopatía, ¿ya? Pueden tener también rasgos de narcisismo, pero probablemente una persona que quiere dañar a otra intencionalmente es un psicópata integrado. Estamos llenos, y eso es lo que quiero dar a conocer también a través de mi canal, de personas que tienen una fachada oscura, sobre todo por el tema de que interiormente sienten muchos sentimientos negativos, emociones negativas frente al mundo, frente a su entorno, y esa disconformidad que tienen, pueden exteriorizarla a través de conductas, hechos que denigren, que dañen a otra persona, a otro integrante del trabajo, ¿ya? Entonces, aquí el psicólogo Iñaki dice que estas personas son psicópatas integrados, probablemente, porque ninguna persona en su sano juicio y teniendo, ¿no es cierto?, una mentalidad sana, va a querer hacerle daño a otro. O sea, salvo que se sienta como amenazado. Pero el perfil del acosador es un perfil psicopático. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro y hay que darlo a conocer, que los psicópatas no solo son los que matan a las personas que aparecen, ¿no es cierto?, en las noticias. No, hay un tipo de psicópata que vive con nosotros y eso también hay que difundirlo y hay que educar a las personas, a todos, que actualmente eso está y que no todas las personas tienen los mismos valores ni
ni rango ético que otra. ¿Ya? En este sentido es importante saber qué hace el acosador. El acosador probablemente puede ser una persona agresiva que con sus dichos humilla a otra, o también podría ser una persona que aplique la ley del hielo, la indiferencia, que no le entregue la información que la víctima necesita para desarrollar su trabajo. En general son personas que buscan destruir la autoestima profesional, personal de la víctima mediante acciones u omisiones, ya sea también mediante chismes en el entorno laboral, y estos chismes generalmente la masa los puede seguir por entretención o porque efectivamente se sienten parte de un grupo haciéndole daño a otro, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la víctima? La víctima que sufre acoso laboral tiene un quiebre en su resistencia psíquica, ¿ya? ¿Qué pasa? Que ella va perdiendo, la víctima, su energía y se siente bloqueada, incluso puede afectar su memoria porque un acoso laboral sistemático continuado puede traer un daño postraumático, y ese daño causa pérdida de memoria. A veces la víctima no sabe estas situaciones y piensa que probablemente tenga otro tipo de enfermedad, pero todas estas pérdidas de memoria, esta falta de energía en realizar sus labores, provienen de un daño postraumático producto de conductas acosadoras por parte de una persona o de todo el entorno laboral, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se produce este quiebre en la resistencia psíquica de la víctima? Se produce en general porque viene el acoso de personas significativas, o sea, de tus compañeros de trabajo con los cuales pasas 8 o 9 horas al día, o de tu jefe, o sea, de una figura de autoridad, o bien de tu equipo de trabajo. Entonces, obviamente que a la víctima le va a afectar porque son personas con las cuales él comparte día a día, ¿ya? Y lo otro, que hay un tema de indefensión aprendida, ¿ya? Producto de que la víctima está en un entorno inescapable. O sea, la víctima llega a sentir qué puedo hacer frente a esta situación si esto es lo que me está pasando. O sea, estoy sufriendo acoso, me están humillando, no me pasan la información que necesito, hay conducta agresiva, o hay a veces estas típicas pachotadas durante el trabajo. Entonces, pero dice, no tengo otra opción laboral, tengo que aguantar, ¿ya? Y a eso se refiere con indefensión aprendida, que el acoso laboral se da en un entorno inescapable, igual que se produce con el maltrato doméstico, en que por ejemplo, supongamos la mujer, ella sufre este maltrato y no puede, por ejemplo, irse porque depende económicamente de su marido. O también pasa en el mismo colegio, con los casos de bullying, en que el niño no puede decir, no, es que yo no voy al colegio, no estudio más. Entonces se trata de entornos en que obligadamente por nuestra subsistencia, por nuestro desarrollo, estamos involucrados y no podemos escapar de un día para otro, ¿ya? En este sentido, igual hay que recalcar que no hay moving ni casos de acoso laboral que sean justificables, ¿ya? Siempre proviene de una actitud del acosador y no porque, no, es que hizo no sé, se equivocó en este trabajo, no tiene derecho por eso otra persona, sea su jefe, sea un compañero de trabajo, a maltratarla o a ningunearla, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro.
en este sentido, igual hay que tener presente que el mobbing no son sentimientos, no son algo que no se vea, que esté, no sé, que sea invisible. Es y se trata de conductas. Conductas que sí son registrables, conductas que sí son probables. Entonces, en ese sentido, es muy importante que las víctimas de mobbing registren en la medida que puedan estas conductas de hostigamiento, de agresividad, de maltrato, de no entrega de información, de querer apartarla del grupo, y que vaya llevando un registro, porque eso va a servir como medio de prueba una vez que se inicie un procedimiento. Ahora, ¿qué puede hacer la empresa en este tipo de situaciones? La empresa aquí es súper importante el rol que tiene, porque ¿qué pasa? Suele suceder que el mobbing es clandestino. Es decir, todo el mundo sabe que esta persona es una acosadora. ¿Por qué? Porque el acosador generalmente no es el primer caso cuando se denuncia que ha existido. Siempre hay víctimas anteriores, ya sea de otros trabajos o de ese mismo lugar de trabajo. Lo que pasa es que o nadie se ha atrevido a denunciar o no, la empresa no se quiere hacer cargo, porque en general lo que pasa es que a las empresas no les interesa el mobbing, no les interesa el acoso laboral. Entonces, frente a esta situación, es importante que la primera medida que una empresa tiene que tomar es reconocer que estamos frente a un problema, es reconocer que todo entorno laboral hay acoso laboral y hay mobbing, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, y es muy y corresponde a un apoyo muy importante que va a tener la víctima, el apoyo moral que pueda tener de los superiores, de recursos humanos, porque en verdad ya que te reconozcan que sufriste una situación, una conducta denigrante, humillante, ya la víctima queda mucho más tranquila porque le están creyendo. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso, que hay que reconocer que en todo entorno de trabajo hay acoso laboral, independientemente de que se haga o no la denuncia. Y en ese sentido es importante que la empresa realice unos test, pero unos test que midan efectivamente el riesgo laboral de mobbing, que se les pregunta a las personas acerca de este riesgo, qué están sufriendo, de dónde puede provenir estas conductas de humillación, porque generalmente se hacen test, pero estos test son demasiado generales y por tanto esa información no se llega a aterrizar para que recursos humanos pueda tener los elementos necesarios para tomar medidas. Entonces, es súper importante que estos test sean hechos por profesionales y que tengan por objeto evidenciar el riesgo psíquico, mental de los trabajadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la víctima, cuando está frente a una situación de acoso laboral y ella va a denunciar, no busca un pleito, no está buscando hoy que me reconozcan, que no sé, me suban el sueldo. No, la víctima lo que está buscando cuando denuncia una situación de acoso laboral es trabajar en paz, es poder hacer su trabajo bien, es que le entreguen la información, es que no recibir conducta humillante que pueden tenerla parte del día o todo el día, o dependiendo de la persona, ¿cierto? O varios días achacada y tomar decisiones tan
drásticas como la que realizó Karine Salgado, que recibió conductas de denigración, de humillación, tanto por sus superiores como por compañeras de trabajo que no le prestaron el apoyo que ella necesitaba en ese momento. Es súper importante el apoyo de compañeros de trabajo, la comunicación entre ellos, y ojalá que exista esa denominada mano de santo, o sea que cuando una persona se siente humillada frente a una conducta del acosador, otras personas la respalden, porque de esa manera estamos visibilizando y evitando que en el futuro se produzcan y repitan situaciones de muy acoso laboral, ¿ya? Entonces, algunas personas dicen que podría tratarse una situación de acoso de un conflicto laboral. Y por tanto no fue un acoso, fue un conflicto entre dos personas. Y eso no es cierto. Y esto es importante porque aquí hace la diferencia el psicólogo Iñaki Piñuel cuando estamos frente a una situación de acoso y cuando estamos frente a una situación de un conflicto entre dos personas, que una es jefa, el otro subordinado, o, ¿no es cierto?, entre compañeros de trabajo que estén en un igual rango jerárquico. El conflicto, cuando sucede una discusión por algún tema, es porque ambas partes tienen intereses legítimos y moralmente admisibles. Es decir, tienen sus opiniones y esas opiniones se encuentran justificadas respecto a algún tema. En el caso del mobbing o del acoso laboral, esa situación de intereses no existe. Aquí una de las partes tiene un interés que es inmoral, que no es ético, frente a la otra, que es la víctima, de agredirla, de humillarla o bien de simplemente hacerla sentir mal. Es decir, el interés que hay acá no es legítimo. No hay un objetivo legítimo como pasa en una discusión en que hay puntos de vista justificables. Aquí no se justifica que otra persona la maltraten, la humillen y la denigren. Y aquí quiero hablar un poco de la víctima. ¿Qué se recomienda para una persona que está frente a una situación de acoso laboral? Si ella sufre, generalmente eso, como les dije, son conductas repetitivas, no es como que le haya pasado una sola vez, que puede darse el caso y nuestra legislación lo ampara, pero generalmente la víctima, como está en un entorno inescapable, ¿qué se le recomienda? Que se quede callada, que lo visibilice, porque visibilizarlo, porque dice, el recurso humano o otro trabajador puede decir, ay, pero ¿por qué no se defendió? Ay, ¿por qué frente a un maltrato no le respondió más fuerte? ¿Por qué frente a esto no le dio una cachetada? Y eso es no saber de mobbing ni de acoso laboral. Ya cuando una persona sufre acoso laboral, se ve bloqueada y se puede ver impedida de ejercer sus propios derechos, sus propias acciones, que en una situación normal ella podría hacer. Entonces, no es correcto decir, es que tú no te defendí, es que tú tienes que... no, porque una persona que sufre acoso laboral, su mente sufre un quiebre. Entonces no le podemos pedir eso. Sin embargo, lo que se le recomienda a la víctima es que sea protagonista de su propio problema y que no tenga que aguantar más esta situación e ir comunicarla, visibilizarla, para que denunciarla. Y aquí es súper importante que Recursos Humanos tome las medidas pertinentes, porque si bien existen estos canales de denuncia, existen otras medidas previas que puede tomar la empresa
cómo escuchar, cómo hacerse cargo, cómo adoptar medidas, cómo conversar con la víctima, pero nunca una empresa puede hacer una especie de mediación entre el agresor y la víctima, porque eso revictimiza a la víctima del daño. Entonces, no es para nada recomendable que se dé una especie de acuerdo entre ambas partes, porque eso sin duda no va a ser beneficioso para la víctima psicológicamente. Entonces sí pueden tomar medidas como distanciamiento, perdón, teletrabajo u otras medidas, ¿ya? Que pueda realizar en este caso la empresa para prevenir y resguardar a la víctima, ¿ya? Entonces también se ha dicho que las víctimas de mobbing probablemente vienen de situaciones en que han sido maltratadas anteriormente, ya sea en otro trabajo, ya sea en el colegio, o bien provienen de maltrato doméstico y que por eso esa persona es más sensible, entonces es víctima, es como el perfil de la víctima, y eso tampoco es así, y en caso de suceder, con mayor razón deberían adoptarse mejores medidas para protegerlas, porque como seres humanos es nuestro deber empatizar con el daño ajeno y saber que si una persona ha podido sufrir maltrato anteriormente, protegerla y resguardarla frente a esa situación. Bueno, eso quería explicarles hoy día, hablar un poquito más del acoso laboral en un punto de vista psicológico, para que las personas estén informadas y aquellos que estén siendo víctimas de este tipo de conducta puedan tomar conocimiento y asumir el protagonismo de este problema y hacerlo visible. Ese es el primer gran paso. Ojalá también se hiciesen asesorar por apoyo psicológico, apoyo legal en el caso de que inicien alguna ya denuncia formal en la empresa o en la inspección del trabajo. Pero la idea es informar, porque muchas veces las víctimas no saben que están siendo acosadas y hay que educar. Eso, así que muchas gracias. Nos vemos en un próximo video y les agradezco su tiempo. No olviden en suscribirse a mi canal La Abogada Paula, y estoy feliz de haber compartido hoy día con ustedes. Chao, gracias.